Pues estoy muy feliz de que me hayan invitado a Alicante, a Sanco, porque en el futuro pertenecerá a nuestros compañeros por alrededor del mundo. Sanco será nuestra mano derecha en España y esperamos una gran colaboración con estos compañeros que son sin duda geniales y esperamos poder tener una larga historia juntos. Hello Lars, please háblanos de la historia de Skasonic Raido. Sí, pues nuestra compañía se ha hecho más grande y tiene ya más de 40 años. Scanasonic es también una marca antigua y somos propietarios de ella más de 40 años ya. Y hemos desarrollado altavoces a lo largo de todos estos años. Compramos esta compañía hace unos 15 años y desde ese momento hemos desarrollado nuevos modelos y hemos invertido mucho tiempo en el diseño y en la calidad de todos los componentes. Vamos a hablar del presente y el futuro de Raido. También, aparte de la introducción que ha hecho de la marca, de distribuidores, que nos viene pues, fenomenal, claro, lo agradecemos. Sí, tenemos dos líneas en nuestro rango. Tenemos Scansonic, que son nuestras líneas de entrada con TNF de Raido. Y lo hemos hecho todo a mano y lo hemos hecho en Dinamarca. Hemos hecho los componentes, los drivers y todo lo demás se hace allí. Es una política de calidad el poder estar allí y os puedo prometer y asegurar que nuestro equipo y nuestros mejores diseñadores se esfuerzan cada día por mejorar cada vez más todos nuestros altavoces. Vale, la siguiente cuestión, vamos a hablar del rodaje, el famoso rodaje de los altavoces. Vamos a preguntarle a Lars qué piensa, si es conveniente, cuánto tiempo es necesario hacer este rodaje, con qué tipo de música, qué frecuencias y demás, y qué conseguimos con esto. Normalmente cuando alguien compra nuestros altavoces recomendamos que haya un rodaje de 50 a 100 horas. Es así cuando el tiempo pasa durante las horas y se encuentra esa mejora en el sonido. Así que sí, recomendamos que se escuchen durante varias horas seguidas y de esa forma mejorará el sonido. ¿Cuáles son las razones del diseño de Raido? ¿Por qué hay altavoces estrechos? Unos tienen más profundidad, otros menos profundidad, más altos, más bajos. O sea, En Dinamarca usábamos diseñadores muy conocidos y se las ingeniaban para crear nuestros altavoces, tanto los radio como los Scansonic. Creo que es una tradición danesa en el que la parte exterior, sobre todo la parte del mobiliario en general, es bonita. Y por lo tanto esta tradición danesa hacía que el diseño fuese elegante y especial. Por supuesto, es un diseño en el que la calidad del sonido se mantiene en un nivel alto, a pesar de la alta demanda. Y seguimos invirtiendo mucho en el diseño, pero siempre comprometiéndonos también con que el sonido sea adecuado a los componentes y también a los drivers. vamos a hablar también de los materiales que utilizan para fabricar los altavoces. Filtros, drivers, crossovers, la calidad que tiene dentro y fuera del altavoz. Intentamos cada día hacer nuestros altavoces de una mejor forma. En los últimos años hemos mejorado el cableado Nordox, también la tecnología, todos los TV de los altavoces, también para mejorar el sonido. Y tenemos una gran colaboración con Nordox. En cuanto a los componentes, sobre todo usamos componentes de Alemania y generalmente los usamos para los crossovers y también para mejorar el sonido óptico. Yo os aseguro de que en el futuro seguiremos invirtiendo para los componentes para seguir mejorando la calidad del sonido. Depende de cuánto la gente quiera invertir y también sobre todo del tamaño de las salas. Hay algunas muy grandes, especialmente en Asia, y son de esa forma porque prefieren también modelos de drivers más grandes. Esto pasa, como decía, sobre todo en Asia, pero he visto que también está sucediendo en Europa, que estos drivers más grandes pues también están gustando mucho en esa zona. Creo que las bases son muy importantes para ellos,
al mismo tiempo tenemos el Twitter de Ribbon, ese fantástico Twitter, que da un sonido de alto nivel y a la gente le gusta mucho, sobre todo en comparación con el Twitter estándar. Así que, bueno, mencionar que todo esto se hace a mano en Dinamarca. Lars, ¿qué piensas de la evolución de la construcción y fabricación de altavoces en los últimos 5 o 10 años? Se ha mejorado mucho el Twitter de Ribbon, se ha invertido mucho en él para poder mejorarlo y también en el buffer, en la membrana, en el titanio, en el diamante, entre otros. Y por supuesto en el futuro intentaremos mejorar tanto como sea posible la optimización de la reputación del sonido. Tenemos las herramientas, tenemos los ingenieros y también el departamento de tecnología adecuado. Trabajamos cada día para mejorar y hacer que la música sea cada vez más realista, como si estuviéramos en un concierto. Vale. Añadimos una pregunta, por ejemplo, comparando Raido con altavoces tradicionales, que son las cajas de toda la vida, las que nos gustan a los ochenteros y demás. ¿Qué conseguimos con la tecnología? Conseguimos incluso en menos espacio, menos espacio físico, tener la misma calidad, incluso mejor calidad que lo que tendríamos con los altavoces de tipo caja. Mi sensación es que es como si estuviéramos en una sala de concierto. De hecho, eso es lo que queremos, mover a casa a esa sala de concierto. Y creo que con esas nuevas radios se está pudiendo lograr este sentimiento, mover esa sala de concierto. Al final ese es nuestro objetivo, llegar a conseguir eso. Saludos, Francisco del Boffe. Saludos, Aurida Miguel Rondas.